En su concepto, pero por no debería supuesto, funcionar así. por supuesto, o sea, no es que esté mal, pero hay una es que es Fernando, ininteligible O sea, la fórmula. no se puede digerir muy bien. Vámonos a un corte nuevamente y nos vamos además con dos preguntas planteadas para que las vamos discutiendo y las vayan pensando. Número uno, ¿por qué hay tanta resistencia social también a incluir, a manejar el lenguaje incluyente? ¿Qué hay de malo en conceptos, por ejemplo, como estos? ¿Sí? Hay personas de pronto que les parece que no es una forma clara de expresarse. ¿Qué hay de malo en eso? Y además de eso, estaremos también hablando, Fabiola, Ivonne y José Fernando, de cómo es una obligación y además una responsabilidad de la familia, de la escuela, de los medios de comunicación, de compartir ese lenguaje incluyente con las nuevas generaciones, que también es un componente importante de lo que viene para nosotros en el futuro. ¿Una pausa? Responderemos, Fernando. Una pausa y volvemos a este especial de Por favor. Ni se inicia. ¿Sabe usted en qué consiste el Acuerdo 381 de 2009, aprobado por el Consejo de Bogotá, por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente? El proyecto es de autoría de la entonces concejal Ángela Benedetti. Ángela lo sustentó, lo presentó, yo fui uno de los ponentes de ese proyecto. Rendimos ponencia positiva porque, por las razones que le estoy anotando, me parece que era fundamental que la ciudad entendiera y en general la sociedad entendiera que cuando se habla de hombre solamente pudiera pensarse que se excluye a la mujer. Hoy institucionalmente se utiliza ese lenguaje. Usted nota que cuando un alto funcionario del Estado se refiere a una comunidad, siempre dice esta decisión está dirigida para ellas y para ellos. O si se refiere a unas personas que están presentes, pues a ellas y a ellos. Y en alguna ocasión simplemente la expresión hombre involucraba también a la mujer. Entonces se decía, esta norma va dirigida al hombre, y entonces había que deducir que en efecto también involucraba a las mujeres. En su momento hubo crítica, en su momento medios de comunicación o estamentos de la sociedad le dijeron al Consejo de Bogotá que debía de ocuparse de temas mucho más trascendentales. Si bien para algunos sectores de la comunidad no es trascendental, yo juzgo que ha permitido utilizar un idioma mucho más amplio y de alguna manera más democrático, porque incluye a todos los sectores de la población. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Se abren las puertas, el campeón surge. Su meta, su fe, su receta, su respuesta es dar, no parar, nunca para atrás. El camino es largo, hoy qué paso vas a dar. Soy amigo, hijo, hermano, por ello soy lo que soy. Fueron esos momentos de mano firme, tesoro y amor los que me convirtieron en un real campeón. Soy Oscar Figueroa, un campeón hecho en casa. En tu casa hay un campeón en potencia. Cuídalo, apóyalo, protégelo. Buscamos personas como tú, con tus capacidades, tus virtudes y la absoluta convicción de ser un líder. Personas que tengan fe en todo lo que hacen. Escuela Militar de Suboficiales del Ejército Nacional. Inscripciones abiertas. www.ensub.edu.co. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. El debate está puesto sobre la mesa sobre el lenguaje incluyente. José Fernando, por un lado, pues menciona también el tema de abordar la inclusión sin necesidad de hacer esa diferenciación, y estamos acá también planteando con Fabiola y con Ivonne esa posibilidad de mantener ese lenguaje incluyente y además incluirlo y tenerlo presente todo el tiempo. Hablábamos, y además nos íbamos con una pregunta, Fabiola, y con Ivonne y José Fernando, de por qué esa resistencia social a hacer uso de este lenguaje incluyente, Fabiola. Claro, es que, José Fernando, ¿no lo pusiste? No, lo pusiste a huevo. Le echó el ají. No, claro, tú echaste el ají. Lo que pasa es que, claro, cuando no estamos acostumbradas a sentarnos a escribir con un lenguaje incluyente, a mí se me queda la hoja en blanco. Realmente porque no nos han dado esa formación, no nos han dado las herramientas, ni la escuela, ni la facultad, ni la sociedad.
Por lo tanto, cuando yo leo tanto hombre, mujer, ciudadano, ciudadana, procurador, procuradora, presidente, presidenta, pues eso como que rechina, pero es también porque no estamos acostumbrados, porque nos están enseñando una estética que además nos la están imponiendo. La estética se cambia, el lenguaje se cambia, la semántica se cambia, si no sirve realmente a que eso nos permita transformar esta sociedad. Si lo que hace es atrancar, frenar los procesos que nos hacen más personas, más seres humanos, lo siento, pero no sirve, se cambia, no funciona. Entonces, si la Constitución, la que acabaste de leer, realmente es incluyente, pues me parece que bienvenida se incluye, pero si no, ahora, que me estoy acordando de un muchacho en Barranquilla, en un taller que dictamos sobre el tema de lenguaje, de violencias. Él se para, un periodista de televisión, sí. Él se para y dice, o sea que yo que estoy hablando aquí sobre las mujeres, las violencias, esto que digo aquí entonces está mal dicho, y entonces eso ¿cómo se hace? Cuando él dice cómo se hace, es porque no lo sabía hacer, pero lo está informando, lo está diciendo de una manera denigrante para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Él no lo recibió en la academia, ni lo recibe socialmente, y coge un periódico que él mismo está reproduciendo y que estoy aprendiendo yo que lo estoy leyendo. Pues sencillamente estoy aprendiendo un concepto equivocado. Entonces, ¿qué significa? Reproducimos y reproducimos porque la semántica no lo exige, la normativa no lo impone y la Real Academia lo acaba de reafirmar. Sí, la resistencia tiene que ver posiblemente, José Fernando, con ese planteamiento que usted, en el cual incluso quiere hacer claridad, que no es que no sea importante, no es que no sea relevante, pero no termina siendo incluso discriminatorio nombrar y separar esos conceptos, José Fernando. Sí, mira, Fabiola, ¿la resistencia parte de eso? Realmente el tema es de eficacia en la transmisión del lenguaje. ¿Sí? Digamos, la discusión estética pues admite cualquier postura, digamos. A ti te puede parecer más estético desdoblar todos los sustantivos en femenino y masculino, me parece absolutamente antiestético, pero digamos desde esa perspectiva el debate pues es enteramente subjetivo, pero desde la perspectiva de la inteligibilidad y la eficacia en la transmisión del mensaje, me parece que es incontestable que este tipo de fórmulas, además en lenguaje legal, que ya de suyo es bastante complicado y farragoso, pues lo único que hacen es entorpecer la lectura y dificultar la comprensión del mensaje. De ahí lo grave justamente de la penetración de este discurso feminista cuando es mal abordado en el campo de lo público, y estoy hablando ya aquí específicamente del Acuerdo Distrital 381 de 2009, ¿cierto? Este que acabamos de ver en la pantalla. Este tipo de transposición acrítica de una visión muy personal tuya, además, porque yo he hablado con muchísimas mujeres, escritoras además, que no se sienten en lo más mínimo discriminadas por la utilización del genérico. Esta imposición al campo de lo público me parece que necesita un debate mucho más serio. Y aquí sí voy a ser un poco tajante en el asunto. Yo creo que yo soy politólogo y abogado, y bueno, ustedes tienen unas profesiones en directa relación con el tema feminista, pero la persona que debería estar sentada en este momento aquí es un lingüista, ¿sí? Porque un lingüista es la persona realmente apta para entender la complejidad del lenguaje en términos de estructuras gramaticales, con un conocimiento especializado que permita ponderar la razonabilidad de la adopción de este tipo de prácticas en el caso específico. Pero mire, Fernando, usted dice un lingüista, ¿por qué no dice una lingüista? Porque es el genérico, justamente porque estoy utilizando una categoría de lenguaje secular que me permite simplificar las cosas. Claro, pero por eso no yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que el ejemplo venezolano, yo no considero que un ejemplo de políticos venezolanos, discúlpenme la mención, sea un ejemplo de un lenguaje muy culto, muy estético y muy ético, porque la estética y la ética van de la mano. Entonces los políticos venezolanos pues escriben así su constitución, eso es una cosa también cultural. Estoy de acuerdo que se debe hablar de la presidencia, de la humanidad, del ser humano, de los individuos, de las personas, ¿cierto? En vez de estar hablando del ciudadano y la ciudadana, del presidente y la presidenta. Pero sin duda, Fernando, cuando usted está hablando, así no seamos lingüistas ninguno acá, estamos transmitiendo una forma de pensar
y de ver el mundo, porque para eso es el lenguaje. En algunas ocasiones, no en por todas. ejemplo, las personas, y me toca trabajar con personas profesionales de la salud, todavía las médicas se definen como médico. Yo soy médico, dicen, porque pareciera que el médico en masculino tiene más respetabilidad más estatus, ¿no? que la médica, y les cuesta mucho decir yo soy médica, o esta mujer es una médica, no es un médico, ¿cierto? No pasa lo mismo con la enfermería, por ejemplo, ¿no? O con la trabajadora social, pero es que también hay una cosa en relación con el aprendizaje del idioma. Todavía nos pasa en los colegios que se enseña la M con frases como Emma pone la mesa, Tomás prende la moto. Ahí hay una connotación, hay una transmisión de pensamiento y de cultura, claro, sin duda, claro, discriminatoria. Pero a mí me gustaría hacer aquí una precisión. Déjame decirte una cosa refiriéndote a la normativa, por ejemplo. Sí. Tú traes el ejemplo de la Constitución y cualquier de la venezolana. Yo creo que hay que entender también que lo del lenguaje incluyente y no discriminatorio me parece que es algo relativamente nuevo, y como nuevo tiene un proceso, entonces no le pidamos que esté ya terminado cuando estamos en un proceso y lo estamos construyendo. Ahora, lo que sí es que en Colombia hay un antecedente muy importante, que es la sentencia C-804 del 2006, en la que se saca de del ¿cómo se llama? Del Código Civil el artículo 33, porque el artículo 33 hablaba siempre de los hombres incluyendo a las mujeres, y consideró la Corte Constitucional que realmente no incluye a las mujeres el genérico hombre. Eso es un antecedente muy importante, además tiene toda una sustentación teórico-conceptual en la que dice por qué no nos incluye a las mujeres, ni a las viudas, ni a las niñas ese genérico hombre. Entonces no hablemos de genéricos, porque los genéricos se pueden cambiar cuando no es incluyente. Bueno, varias cosas. En primer lugar, me parece que hay que distinguir entre lo que se conoce como sexismo social y sexismo lingüístico, ¿sí? Entonces, sexismo social, te doy un ejemplo. Los hombres son más inteligentes que las mujeres, ¿sí? Entonces, eso ya es un tema, digamos, de manifestación de una opinión que por supuesto es discriminatorio, pero de lo que estamos hablando aquí específicamente es del sexismo lingüístico, es decir, de la discriminación que se genera mediante la utilización de fórmulas lingüísticas que de suyo ya llevan un contenido discriminatorio, ¿sí? Esa sería la primera aclaración que quisiera hacer. Tú mencionas la sentencia de la Corte, Fabiola, la C-804, pues yo con todo el respeto que tengo por la Corte Constitucional creo que es una de las sentencias más malas que ha sacado la corporación, y también tiene una aclaración de voto esa sentencia. ¿Por qué? Porque el artículo 33 del Código Civil, que fue retirado del ordenamiento, en realidad era una norma interpretativa, ni siquiera una norma que tuviera consecuencias jurídicas directas, y en segundo lugar era una norma que lo único que hacía era reiterar una regla que ya existe en el lenguaje, que es la del uso no marcado del masculino genérico. ¿Qué decía esta norma? Esta norma decía que en el Código Civil, cuando se utilizaran las expresiones hombre, joven o niño, debían entenderse como inclusivas tanto del femenino como del masculino, y que en cambio cuando se utilizaban las expresiones mujer, niña, no recuerdo si joven o adolescente, se debían entender referidas al sexo femenino. Esta era sencillamente una norma inocua, ¿sí? Es una norma interpretativa del resto del Código Civil que lo único que hace es reiterar una regla que ya existe en el lenguaje. Luego, esta sentencia realmente no hizo absolutamente nada en términos de eficacia jurídica. Vamos a conocer lo que sí puede ocurrir y lo que sí puede hacer, y es una pregunta que hemos planteado también. Tenemos ya muy poco tiempo y no queremos que se nos quede allí pendiente. Para Fabiola, ¿por qué es importante que la escuela, que las organizaciones, que además nosotros como padres de familia, como madres de familia, como elementos de una familia como tal, transmitamos ese mensaje de lenguaje incluyente a las nuevas generaciones? Pues eso tiene que ver, es importante porque eso tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos construir. De acuerdo. O sea, cuando nosotros hablamos de democracia, realmente estamos hablando de inclusión, estamos hablando de no discriminación, y realmente el lenguaje tiene que ver con esa construcción, y esa construcción pues empieza en la familia.
Si en la familia empezamos utilizando ese lenguaje incluyente, respetuoso, ese lenguaje no discriminatorio, en el que se discrimina el sexo masculino sobre el sexo femenino, pues las niñas y los niños lo van aprendiendo, lo van asimilando, lo van incorporando, lo van introyectando, lo van aprendiendo, y a su vez eso hace parte luego de un todo social. Entonces esto tiene que ver con la casa, con la escuela, con el jardín, con la universidad, con los programas, con lo que hace el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Educación. Efectivamente es un problema social. Ivonne, ¿cómo mediar en este asunto de la ridiculización de este mensaje y de este lenguaje incluyente? ¿Cómo empezar a abrir un poco esa mente hacia esas palabras que cambian en lo masculino y en lo femenino? Yo creo que es la crítica más fácil, la manera más fácil de rebelarse contra la inclusión de las mujeres en el lenguaje, y es ridiculizar, ¿cierto? Entonces es lo mismo que cuando en vez de a un hombre gay se le dice marica, o en vez de a un indígena se le dice indio, o a un afrodescendiente negro, etcétera. Son maneras de ridiculizar la utilización del lenguaje por resistencia, sin duda, pero como les decía, esa es una forma de pensamiento. Entonces, cuando yo hablo del lenguaje incluyente, estoy hablando del lenguaje incluyente en general, para todas las discriminaciones. No decirle desechable a un habitante de la calle, porque esa es una palabra que se usa en el lenguaje y que es sumamente discriminatoria. Es terrible, ¿no? Es esa la concepción de lo incluyente. Lo que dice Fernando de la Corte Constitucional en la sentencia inocua, a mí no me parece tan inocua, me parece muy importante, sobre todo porque seguramente en la Corte Constitucional tuvieron que hacer la reflexión ellos. No sé si ustedes sabían, cuando eligieron la primera magistrada mujer en la Corte Constitucional, tuvieron que hacer un baño en el edificio porque no había baños para mujeres en la Corte Constitucional. No se concebía que una mujer pudiera ser parte. Entonces creo que va más allá de lo estético. El ejemplo de la Constitución venezolana es horroroso, lo comparto, es horroroso, ¿cierto? Se pueden utilizar otras cosas, pero no quiere decir que si se elige una presidenta no se pueda llamar presidenta, sino toque decirle presidente, porque es que ahí está incluido todo. No, ¿cierto? Entonces es lo que apunta al pensamiento. El lenguaje también es político, también es social, también puede ser democrático, también debe ser incluyente en ese sentido, ¿no? Para despedirnos, José Fernando, ¿en algunos casos usted lo justifica o lo ha aplicado en este tema del lenguaje incluyente? Más que el lenguaje incluyente, a ver, digamos, para redondear la idea, ¿cuál es mi postura frente a este asunto? Me parece que hay que racionalizar el debate y ver si realmente se justifica alterarle el lenguaje en el caso específico de manera que enrarezca el mensaje, ¿sí? Entonces, efectivamente hay hipótesis en que sí, pero es que lo raro es por lo nuevo, Fernando. Pero usted confiéselo, José Fernando, ¿en algún momento lo ha utilizado? ¿En algún momento eso es raro, imagínense. La necesidad de utilizarlo? No, nunca. Nunca, raro. Y justamente porque no considero que sea sexista o discriminatorio utilizar las fórmulas que ofrece el español para referirse en forma genérica a ambos sexos, tanto cuando lo hago con el genérico masculino como con el genérico femenino. Entonces, mira, me hiciste recordar una anécdota de Simone Veil, la ministra francesa, que en algún momento, porque es que este debate es viejo en Francia, ¿sí? Este debate es bastante viejo y como que tiene oleadas. Ahorita los franceses no hablan de esto porque están tan ocupados con la crisis económica que no tienen tiempo para estos debates. Y ese es otro tema, que me parece que el feminismo tiene luchas tan importantes que dar, que centrarse y focalizarse en una lucha tan encarnada frente a esto que puede resultar banal, pues le quita energía y le hace desperdiciar munición frente a otro tipo de enemigos que realmente tiene. Parte de la reivindicación, bueno, pero retomo con lo de Simone Veil. A Simone Veil le preguntaron, ustedes saben, Simone Veil fue la que legalizó el aborto en Francia en el 75, por si quedan dudas de sus credenciales feministas. Cuando fue ministra le preguntaron después, nuevamente fue ministra, le preguntaron que ella cómo se sentía más cómoda, si cuando le decían la ministra o el ministro, ¿sí? Y ella respondió con toda tranquilidad, mire, yo prefiero que me digan el ministro, ¿sí? Y yo, pero ¿por qué? Doctora Veil, si usted es feminista, por una sencilla razón, y es que la función permanece independientemente de la persona y la función es de ministro. Yo sigo siendo mujer, pero la función como abstracción lingüística es
la función de ministro. Luego no tengo ningún problema con que me llamen pero ministro. Pero es que lo haya dicho ella no significa que sea correcta esa postura. No, significa que no todas las mujeres asumen la misma postura frente a este tema. El ser mujeres no significa que seamos todas feministas. ¿A usted no le gustaría que le dijeran abogada? Nos vamos además con ese planteamiento. Si las reglas de la lengua fueran esas, no tendría ningún problema. Claro, que el genérico fuera femenino para ese caso. Ivonne, muchas gracias, muy amable por acompañarnos en esta emisión especial de Ni Reinas ni Cenicientas. Fabiola, muchas gracias además por esta compañía y esa postura también como directora de este espacio del Canal Capital. Bueno, muchas gracias. Y a José Fernando, muchas gracias por esa representación también importante. Con muchísimo gusto. Ahora nos damos un abrazo con todas estas mujeres que lo acompañamos. A ustedes el agradecimiento especial es por haber compartido en Ni Reinas ni Cenicientas este tema del lenguaje incluyente. Los invitamos para que disfruten de nuestra próxima emisión.